¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos avanzando en esto que es nuestro pequeño curso de introducción a la Sagrada Escritura. Y empezamos siempre invocando a Dios y la luz de su Espíritu Santo, que Él nos guíe en este pequeño recorrido, en esta travesía que hacemos con la Sagrada Escritura. Si se acuerdan, el tema pasado es sobre los hechos y personajes del Antiguo Testamento, que era muy importante que conozcamos un poco cómo se fue formando el pueblo de Dios. Las etapas de la formación de ese pueblo que Dios eligió y guió hasta la tierra prometida. Esa promesa que Dios hizo a Abraham: por ti bendeciré todas las naciones de la tierra, no se pudo cumplir con ese pueblo que formó desde Abraham, porque ese pueblo parece que no entendió, se apropiaron de Dios. Sin embargo, para que esta promesa pueda cumplirse, para que todas las naciones de la tierra puedan ser bendecidas por Dios, es muy importante la participación de Jesús. Por medio de Jesús se bendicen todas las naciones de la tierra. Por eso, de los hechos y personajes del Antiguo Testamento, vamos a pasar directamente ahora a hablar de esa persona por quien se bendicen todas las naciones de la tierra. Esa persona que le da sentido y plenitud a lo que el Señor ha dicho y ha hecho en el Antiguo Testamento. En este tema 9 vamos a ver resumidamente algunos datos históricos de la persona de Jesús. Así es que nos preparamos ahora para iniciar un capítulo más de nuestra formación bíblica. Tema 9. La persona de Jesús. Es muy importante hacernos una pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Esta pregunta es tan importante, tan clave, que el mismo Jesús, en un momento de confianza con sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto lo vemos en Marcos 8, 27. Pueden buscar ustedes después. Sus vecinos le llamaban el hijo del carpintero. En el pueblo le decían profeta. Pedro y sus amigos, sus compañeros, los apóstoles, le llamaban el Mesías. Y para vos, ¿quién es Jesús? Y en la respuesta sincera que damos a esta pregunta, podemos darnos cuenta de la calidad de nuestra amistad y experiencia con Jesús y del compromiso con su reino. A veces, al hablar y pensar sobre Jesús, parece que nos referimos a un ser muy elevado, muy espiritual, sobrenatural, un ser divino. Todo eso ciertamente es Jesús y mucho más, pero debemos mencionar que también fue verdadero ser humano. Por eso vamos a dedicarnos ahora a descubrir el rostro humano de Jesús, ese Jesús de Nazaret. Primeramente vamos a ver los datos personales de Jesús. En el tiempo de Jesús no existían las cédulas de identidad, pero si hubiera existido, algunos de los datos que vamos a estudiar formarían parte de la cédula de identidad de Jesús. Imagínense la cédula de Jesús. Y empecemos estudiando su nombre, porque en su nombre está su misión. Jesús es la forma latinizada del griego Iesous. Este nombre deriva del hebreo Jesús, que es una forma abreviada de Yeshua, que significa Yahvé salva, Dios salva. El nombre de Jesús aparece 557 veces en los evangelios.
y en el Nuevo Testamento más de 900 veces. Jesús es un nombre hebreo similar al de Josué, tiene la misma raíz. Y como ya dijimos, Jesús significa salvar, específicamente Yahvé salva. Es importante decir que el nombre de Jesús era un nombre bastante común en su época, tanto así que Barrabás también se llamaba Jesús. Ahora veamos su familia. Sus padres fueron el papá, José, habitante de Nazaret, como lo vemos en Lucas 3:29, de profesión carpintero, Mateo 13:55, y su madre María, también de Nazaret, esposa de José. Esto lo encontramos en Mateo 1:16. Sus parientes, como sabemos, Isabel, prima de María, madre de Juan Bautista, que viene a ser su primo. Esto lo encontramos en Lucas 1:36. Y según Mateo 13:55, que sus parientes eran Santiago, José, Simón y Judas, no el Iscariote. Su fecha de nacimiento. Ojito, aquí para muchos será una novedad, como lo fue para mí cuando estaba en el seminario. Escándalo. Toda una sorpresa para los muchachos del seminario. Jesús nació cerca del año 747 de la fundación de Roma, en tiempos del emperador romano Octavio César Augusto y del rey Herodes el Grande. Eran 3 Herodes. Nació entonces entre el año 7 y 4 antes de Cristo, no en el año 1 como creíamos. Lo que sucedió fue que el monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI calculó mal la fecha de nacimiento de Jesús. Según este monje, Jesús nació antes de Cristo, que es la fecha propuesta por este monje Dionisio el Exiguo. Veamos ahora el lugar de nacimiento. Casi todo conocemos, y conocemos porque celebramos la Navidad. Según Lucas 2, 1 al 6, Jesús nació en Belén, aunque casi toda la infancia lo pasó en Nazaret, de la ciudad de Galilea. De hecho, siempre se le conoció como el Nazareno, y a veces se le decía el Galileo también. La nacionalidad de Jesús. Él es judío israelita. No fue ciudadano romano como muchos otros, como Pablo, por ejemplo, que era ciudadano romano, porque en ese tiempo ya hacía como 600 años que Roma había invadido las tierras donde vivía Jesús. El idioma que hablaba Jesús es muy importante. Él hablaba en un dialecto galileo, que es el arameo, que es una lengua que es pariente del hebreo. Seguramente sabía también algo de hebreo, porque era el idioma oficial en el que se hacían las oraciones y las lecturas en las sinagogas. Podemos ver en Lucas 4, 16, 17. Y podemos preguntarnos, ¿Jesús estudió? ¿Qué clase de estudio recibió Jesús? Jesús no estudió en Jerusalén, ni hizo curso con Gamaliel, el gran maestro de la época. No obtuvo ningún título, no fue ningún rabino, ningún intelectual. No dejó nada escrito. Sin embargo, sabía escribir. Veamos Juan 8, 6. Y leía en hebreo. Eso lo dice Lucas 4, 16. Aprendió mucho en la escuela de la sinagoga, en donde él asistía como todos los niños. Pero sobre todo aprendió mucho más en la escuela de la vida, de María y de José. Sin embargo, todos admiraban la autoridad en la que hablaba, como dice Mateo 8, 28, 29. Profundizando un poquito más en la persona de Jesús, veamos ahora dónde Jesús vivía. Su domicilio. Antes de comenzar su ministerio, su vida pública, su domicilio fue Nazaret, con María, su madre.
En Lucas 4:16 nos dice: luego ya andaba de un lugar para otro, sin tener dónde reclinar la cabeza, como él mismo lo afirma en Mateo 8:20. Cuando subía a Jerusalén, se quedaba en casa de los amigos, por ejemplo Lázaro, como lo dice Juan 12:1 y siguiente. Su centro de actividad era la región de Galilea, específicamente Cafarnaúm, como nos dice Marcos 1:21. Ahora veamos qué oficio aprendió Jesús. En épocas de Jesús, el oficio que uno aprendía era el oficio del papá. Así que Jesús también fue carpintero como José, que en aquel tiempo significaba hacer de todo un poco. Ser carpintero era ser artesano, trabajar con la mano, trabajar la madera, trabajar la piedra, especialmente en la construcción. Entonces, ¿qué es lo que sabía hacer Jesús? Levantar una pared, elaborar muebles, incluso podría arar. Es decir, Jesús tendría todas estas habilidades para poder construir una casa completa y mantenerla. El oficio de Jesús era un oficio muy apreciado en la época. Pero los últimos años de su vida, Jesús abandonó su oficio para dedicarse plenamente a su misión con sus discípulos y apóstoles. Muchos seguramente se preguntan, la religión de Jesús, ¿de qué religión era Jesús? Jesús fue judío hasta el final de su vida. Participaba de las festividades religiosas y de las asambleas semanales en las sinagogas, donde a veces leía la palabra y explicaba. Pero fue muy crítico con el tema de la ley, del templo, la teología de la época, a tal punto que sus seguidores, después de la muerte del maestro, se separaron de la religión oficial, o mejor dicho, fueron expulsados. Para profundizar un poco más en el Jesús histórico, o sea, en la humanidad de Jesús, vemos que a Jesús le dieron un nombre humano, común de la época. Jesús tuvo antepasado humano, tuvo una familia, una madre humana. Jesús tuvo una naturaleza física, se hizo carne, como lo vemos en Juan 1:14. Y participó de la carne y sangre nuestra, como lo vemos en Hebreos 2:14. Es más, Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Nació, creció, como lo vemos en Lucas 2:40. Hizo preguntas, lo vemos en Lucas 2:46. Creció en abundancia, lo vemos en Lucas 2:52. Aprendió a obedecer, Hebreos 5:8. Sufrió, Hebreos 2:5-8. Trabajó como carpintero, ustedes ya saben. Jesús era tan humano que fue tomado como un carpintero más. Fue tentado en el desierto. Mateo 4:1-11. Jesús también, como todo un ser humano, tuvo instintos y sentimientos humanos. Tuvo hambre. Mateo 4:2. Sintió sed. Juan 4:7, ¿se acuerdan? Se cansó. Juan 4:6. Durmió. Mateo 8:24. Amó. Marcos 10:21. Juan 11:36. Tuvo compasión. Mateo 9:36. Se enojó y tuvo pesares. Marcos 3:4 y Juan 2:16. Manifestó confianza. Hebreo 5:7. Jesús se conmovió. Juan 11:33. Jesús también lloró. Juan 11:35. Jesús oraba. Necesitaba de Dios Padre. Mateo 14:23. Y como todo ser humano, Jesús también participó de la muerte.
solo que la muerte de Jesús estaba establecido por Dios, como lo vemos en Hebreos 9:27. Su muerte fue violenta. Lucas 23:33. Su muerte tuvo un propósito. Hebreo 2:9. Jesús vino a la tierra a morir. Y la muerte fue la prueba mayor de que era verdaderamente humano, como nosotros. Y lo más importante, su cuerpo humano trascendió. Recuerdan que después de la resurrección pidió para comer y les mostró la mano y los costados. Era el mismo cuerpo, pero glorificado. Jesús todavía posee un cuerpo después de resurrección, como dice Lucas 24:39 y Juan 20:27 para los incrédulos. Con estos datos podemos concluir: fue humano y semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. No poseía una naturaleza pecaminosa, ni el pecado original. Nunca cometió pecado. Conocer que Cristo es completamente humano nos ayuda a perseverar en nuestro camino diario, porque si Cristo pudo, por medio del Espíritu Santo, también nosotros podemos vencer las tentaciones, entender y soportar los sufrimientos. Conocer que Cristo es completamente humano nos da esperanza, porque Él se compadece de nosotros, en nuestros fracasos, y nos da esperanza, y podemos acudir a Él para el perdón y la restauración de nuestra vida. Conocer que Cristo es completamente humano nos da seguridad de que Él vendrá a rescatar a aquel que cree en Él. Y como dice San Agustín, lo que no se asume no se puede redimir. Por eso Jesús tuvo que asumir nuestra condición humana para poder redimirnos. Se hizo hombre como nosotros para devolvernos la dignidad de hijos de Dios. Y tantas otras cosas más podemos decir de Jesús humano. No olvidemos al Cristo histórico, al Jesús de la historia, porque es tan importante tener presente que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. No nos quedemos en una imagen de un Jesús espiritualista, desencarnado de la realidad. Jesús se hizo hombre, asumió nuestra condición humana para elevarnos a nosotros, para que nosotros podamos asumir la condición gloriosa de Jesús. Hasta aquí podemos ver esto de manera muy resumida. Hay tantas cosas que podemos decir, y más todavía millones de cosas que podemos decir del Jesús como verdadero Dios. Pero todo esto vamos a ir profundizando a medida que vamos estudiando los evangelios, porque ahí nos cuentan mucho más de la vida y de las obras de Jesús. Espero que esto les haya servido para conocer un poquito más a ese Jesús que a veces le vemos sobre una nubecita, así, con músicas angelicales. Era un Jesús muy lejos de nosotros. Sin embargo, Jesús está tan cercano a nosotros, tan cerca que puede tocarnos y que nosotros también podemos tocarlo. Porque no contento con hacerse hombre y asumir nuestra condición, quiso quedarse con nosotros en el pan eucarístico. Así es que hasta hoy día tenemos la gracia de poder estar cerca de Jesús, tocarlo y más aún alimentarnos de Él. Todo esto hace Jesús por nosotros. Que este tema nos ayude a conocer un poco más sobre ese Jesús histórico. Espero que lo aprovechen y puedan compartir con aquellas personas que ustedes creen que les pueda servir este tema de hoy. Muchísimas gracias y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en el capítulo 10 de nuestro curso de Introducción a la Sagrada Escritura. Chau, chau.